esto el nombramiento de Fran Almanza y Marcial Paucar como integrantes del equipo especial del caso Lavallato. Recordemos que esos dos fiscales en la mañana fueron a dar un paso al costado en Fiscalía de la Nación y ahora a Pedro Chávarri pues no le quedó otra que reponer en el equipo a Vela y Pérez, en el equipo especial Lavallato. Ellos continuarán a cargo de esta investigación. Se les había presentado hace 2 días, en vísperas de Año Nuevo, a Fran Almanza y Marcial Paucar como los reemplazos pues, de Vela y Pérez Gómez. Pero ha retrocedido en su decisión ahora Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, y están ratificando entonces a Vela y Pérez Gómez. Sin duda, la decisión del fiscal de la Nación suscitó una ola de indignación. Los fiscales incluso anunciaron que impugnarían la resolución de Chávarri ante la Junta de Fiscales Supremos, que fue presentada el día de hoy, miércoles. Sin embargo, ya Pedro Chávarri ha retrocedido y mantiene a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en el equipo Lavallato. Ya llegó el presidente de la República al Congreso. Adelante, Jimmy Chinchay. Así es, el presidente de la República llega al Parlamento acompañado del jefe del gabinete, del ministro de Justicia, de la vicepresidenta de la República y de un parlamentario más del grupo APP que está recibiendo los honores en estos momentos el mandatario de parte de la Guardia de Honor. Leila Chihuán es la congresista que está de espaldas a las cámaras y va a recibir al presidente de la República en este proyecto de reestructuración. Si sabe o no la decisión de Chávarri de retroceder, esto se lo preguntaremos en algunos minutos. El saludo con Leila Chihuán ante la ausencia de Daniel Salaverry en estos momentos en el país. Saluda a Chihuán, a César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, algunos congresistas y la vicepresidenta de la República, así como el ministro de Justicia. Presidente, ¿cómo está? Bien, el presidente de la República entonces ingresa para entregar lo que es el documento de manera protocolar ante la vicepresidenta de la República, repetimos, Leila Chihuán. Luego de este breve encuentro saldrá y vamos a conversar sin duda con él. El jefe de Estado tenía la voluntad, pero fue llamado por la vicepresidenta Leila Chihuán para hacer el protocolo correspondiente. Es lo que está ocurriendo entonces. A esta hora solo hay acceso a esta reunión a las cámaras del Parlamento. Tal vez Carla Tello, nuestra productora Andrea, ya por la señal del Congreso tengamos la imagen ya oficial de lo que es este encuentro. ¿Lo tenemos, Carla? Ahí está entonces la señal oficial del Congreso. Lo tenemos, Jimmy acaba de hacer su ingreso entonces para entregar este proyecto de ley que declara en emergencia Ministerio Público y que, como nos comentabas, se va a realizar a puerta cerrada. Justo y en este momento acaba de ingresar el presidente junto con César Villanueva y Mercedes Arao junto al ministro de Justicia para pues hacer entrega de ese documento. Y Jimmy, luego de esto el presidente saldría y ojalá nos pueda brindar algunas declaraciones. Por la voluntad y por la mirada que dio a los periodistas, sí hay esa voluntad. Es la segunda vez que viene el presidente de la República en la presidencia de Daniel Salaverry. Recordemos que cuando se dio toda esa crisis con el Consejo Nacional de la Magistratura, el mandatario llegó aquí, fue recibido en ese entonces por el propio Daniel Salaverry y ofreció unas declaraciones junto a él. En esta ocasión, Leila Chihuán, dudamos que ofrezca algún tipo de declaración. Ella simplemente está recibiendo. Adelante contigo, Carla. Sí, justamente hace un momento dábamos la noticia de que el fiscal de la Nación pues ha repuesto a Vela y a Pérez en el equipo Lavallato y esa es la resolución de la Fiscalía de la Nación que vamos a leer en algunos tramos, ¿no? Dice, mediante resolución de la Fiscalía de fecha 31 de diciembre del 2018 se dio por concluida la designación del abogado Rafael Vela Barba, fiscal superior titular especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, coordinador de las fiscalías especializadas en delito de lavado de activos y pérdida de dominio como fiscal superior coordinador del equipo especial de fiscales conformado mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación, materia de la resolución de la Fiscalía. Mediante la resolución señalada se dejó sin efecto el artículo primero en el extremo que incorpora al equipo especial de fiscales que se abocan a la educación exclusiva, al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros al abogado José Domingo Pérez como fiscal provincial
titular. Se decidió la conclusión de los señores fiscales señalados en los considerandos precedentes por las razones que se exponen en la citada resolución, así como la defensa de la autonomía del Ministerio Público y el principio de jerarquía que ordena el ejercicio de la función fiscal. Pero lo que dice esta resolución es que, tomando en consideración la trascendencia e importancia de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht en agravio del Estado peruano y toda la colectividad nacional, se debe transparentar las acciones que desarrolle el equipo especial de fiscales, a fin que luego de los procedimientos que por mandato del Código Procesal Penal y normas conexas autorizan, se informe al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y al Estado peruano como parte agraviada. Entonces señalamos precedentemente y considerando que la fecha de los señores fiscales Frank Robert Almanza Altamirano y Marcial Eloy Paucar Chapa, fiscal superior provincial penal de Lima y fiscal provincial penal de Lima, respectivamente, han formulado su declinación irrevocable a los cargos designados, se anuncia entonces, se resuelve dejar sin efecto la resolución de la Fiscalía de la Nación de fecha 31 de diciembre del 2018 en todos sus extremos. Hacer de conocimiento la presente resolución al presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Junta de Fiscales Supremos, Fiscalía Suprema de Control Interno, o todas las fiscalías de la Fiscalía de la Nación. Entonces se repone de esta manera, debido a que Robert Almanza Altamirano y Marcial Eloy Paucar Chapa dieron un paso al costado, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, resuelve que vuelvan a su cargo Bela Barba y José Domingo Pérez. Vamos a volver al Congreso de la República. Eso sin duda va a traer reacciones. Jimmy Chinchay, adelante. Sin duda va a tener reacciones. El presidente de la República prácticamente se está enterando aquí en el Congreso lo que ha sido la decisión, lo que tú comentas, la decisión del propio fiscal Chávarri, fiscal de la Nación, quien el día de ayer, el día 31, perdón, hace 2 días, a vísperas de lo que era el final de fin de año, decidió cambiar a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Hoy decide retroceder en este intento, decide tomar esta decisión y por supuesto que va a generar reacciones. Lourdes, la congresista, de renunciante a Fuerza Popular, la congresista letona, ha escrito un tuit que tal vez lo podemos comentar, Carla, y ella está pidiendo respecto a lo que otras bancadas de la izquierda, básicamente, ahí la tenemos, solicitar que se adelante, Carla, la Junta de Portavoces programada para el día lunes 7. Ajá. El presidente del Congreso está fuera de Lima, está en el extranjero y según información que conocemos, no regresaría recién hasta el fin de semana. Estamos a día miércoles, el presidente de la República canceló su viaje, regresó inmediatamente aquí de Brasil, pero el presidente del Congreso tiene programado un viaje hasta el fin de semana, un viaje personal, según la información que tenemos. ¿Lo adentrará o no? Ahí tenemos el tuit de Carla. Sí, claro, dice Úrsula Letona, la crisis de institucionalidad por la que atraviesa el país requiere la atención urgente por parte del Congreso. Invocamos a la presidencia a convocar urgente a Junta de Portavoces mañana mismo. Bueno, no sabemos lo que va a ocurrir, sin duda esa decisión de Pedro Chávarri de retroceder ha movido muchísimo más el ambiente político y lo que correspondería pues es que el presidente del Congreso venga ya, ¿no? Que no espere tanto. Pero en todo caso, Jimmy, como estábamos leyendo esa resolución de la Fiscalía de la Nación, ha tenido que ver, y de mucha importancia sin duda, el retroceso de Frank Almanza y de Marcial Paucar, ¿no? Que el día de hoy, bastante temprano, pues decidieron dar un paso al costado por el bien de la institución, fue lo que dijeron, y para que no se perjudique las investigaciones. Así es, lo que decían más temprano algunos parlamentarios era que simplemente nadie va a aceptar reemplazar a Rafael Vela y a Domingo Pérez tras la decisión de Paucar y de Almanza. Esta decisión lo ponía un desgobierno, colocaba un desgobierno en lo que era el Ministerio Público. Nos informan que el jefe de Estado ya terminó esta reunión con Leila Chihuahua, vicepresidenta de la República. Vamos a tener el contacto con él entonces en un movimiento político sumamente importante y complicado para lo que significa la gobernabilidad del Ministerio Público.
la decisión del fiscal de la Nación no ha retrocedido al presidente de la República en venir aquí y pedir la reestructuración, hecho que ha tenido el respaldo público a través de un tuit de la lideresa de Fuerza Popular, hoy detenida, Keiko Fujimori. Y eso pese a que congresistas como Milagros, claro, pero Milagros Salazar u otros hablaban en otro sentido. Claro. Hablaban en un sentido de prácticamente analizarlo y ver y respaldar a Chávarri. El tuit de Keiko Fujimori es totalmente distinto a la opinión de algunos parlamentarios fujimoristas. El presidente de la República entonces sigue con Leila Chihuahua, que lo va a acompañar hasta este punto y después se retirará. Ahí está, se despide entonces. Despide la vicepresidenta. Presidente. Ya está saliendo el presidente, sí. Cuéntenos exactamente sobre la entrega de este documento. Este es el proyecto entonces de reestructuración de la reforma del Ministerio Público. Ahí está el presidente mostrando este documento. A ver, buenas tardes. Tan solo para hacer de conocimiento que ya a la 1:30, 13:30, ha sido ingresado al Congreso de la República el proyecto de ley número 3765-2018, que como lo hemos dicho, es el proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo número 052, y declara en emergencia el Ministerio Público. La vicepresidenta del Congreso nos ha recibido y ha manifestado todo el interés que tiene este poder del Estado para atenderle con la prioridad del caso, dado que lo hemos presentado con carácter de urgencia. Me acompaña además como ejecutivo el premier, la vicepresidenta, como el ministro de Justicia. Además, amablemente, algunos congresistas también nos han recibido y yo estoy seguro que le van a dar el trámite que corresponde. No quisiera entrar a más detalles porque tengo que... Está haciendo la consulta respecto a la decisión del fiscal de retroceder en sacar a los fiscales. Camino de Palacio de Gobierno al Congreso me han dado esa noticia. Si fuera el caso, qué bien, que se rectifique una decisión que ha sido muy cuestionada. Entonces, no sé los detalles del alcance de esa decisión y seguramente ahora que regrese a mi oficina lo veré. El proyecto de ley que usted ha presentado no cambia, ¿no? Ya el proyecto de ley está presentado, ya ingresó al Congreso de la República. Yo he estado hoy en la mañana desde las 11 atendiendo una invitación del Poder Judicial, donde el día de hoy ha asumido el Poder Judicial el doctor José Luis Lecaros, y él en su discurso también ha manifestado el problema que existe al tener un ministerio público que no tiene el liderazgo ni la institucionalidad adecuada para poder trabajar conjuntamente. Entonces no es solamente la posición del Ejecutivo, no es solamente la posición del Poder Judicial. Hay entendidos, hemos escuchado incluso a las nuevas autoridades que el día de ayer han asumido sus cargos en todo el Perú, alcaldes, gobernadores regionales que también han hecho sus cuestionamientos, y luego también la ciudadanía en su conjunto. La lideresa de Fuerza Popular respaldando la decisión que está tomando. En todo caso, por eso yo creo que son este tipo de decisiones donde existe consenso de todos, fuerzas políticas, instituciones, ciudadanía. Entonces, corrijamos, porque como yo he escuchado a la gente cuando venía para aquí, caminando desde Palacio de Gobierno, la gente gritaba 2019 sin corrupción, espontáneamente, y eso es lo que queremos. Sé que como Ejecutivo que erradicarla es muy difícil, pero tenemos que trabajar día a día para disminuirla con acciones concretas. Tiene que dejar el cargo entonces. ¿En qué sentido tiene que dejar el cargo? Miren, los detalles, yo le... Este es el proyecto de ley que ingresó a las 13:30 del día de hoy, y los detalles sobre... Pero para continuar con esta lucha anticorrupción... El ministro de Justicia va a venir a dar el sustento correspondiente. ¿Esto no significa ningún tipo de intromisión? No, porque hemos dicho que nosotros, ante
el problema que estamos viendo. Tenemos que actuar sujetándonos estrictamente al cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Y eso, tengan la seguridad que va a ser el Ejecutivo. Muchas gracias. Bien, se retira el presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañado de la vicepresidenta entonces, y también realizó el comentario pertinente sobre lo que se ha conocido, decisión del fiscal Pedro Chávarri de dejar sin efecto el nombramiento de Almanza y también de Paucar, reemplazos de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Es decir, queda sin efecto esto, se mantiene en el cargo. Si fuera así, dijo el presidente, porque lo conoció camino para aquí, no tenía la documentación que nosotros mostramos hace algunos minutos, Carla Tello, y bueno, saludó esta decisión. Cristian Osorio está en los exteriores y él nos puede tener más información ya con la salida de las autoridades. Carla. Bien, así es, Jimmy, ya lo ha dicho el presidente de la República, igual presentó este proyecto que declara en emergencia al Ministerio Público. No hay retroceso, ya ha dicho 2019 sin corrupción. Vamos a tener la información del regreso del presidente Martín Vizcarra con Cristian Osorio, pero mientras vemos las imágenes del regreso del presidente, tenemos en línea telefónica al abogado Luciano López, constitucionalista. Gracias por esta comunicación. ¿Qué opina usted acerca de esta reforma que ha planteado el presidente Vizcarra de declarar en emergencia el Ministerio Público? Gracias por la invitación, Carla. En principio, me parece que el proyecto, en todo caso, lo único que me preocupa no es el tema de fondo, sino la forma. No creo que deba ser un proyecto de ley de reforma, perdón, no creo que deba ser un proyecto de ley, sino un proyecto de ley de reforma constitucional. Porque cesar en funciones a la Junta de Fiscales Supremos y a los fiscales supremos es una cuestión que afectaría directamente a la Constitución. Entonces me parece que la vía más adecuada es una ley de reforma constitucional. En todo caso, el proyecto presentado por el presidente dentro del circuito parlamentario tendría que acumularse con un proyecto presentado por la bancada del Frente Amplio el 21 de agosto del año pasado, lo que me parece es lo adecuado, que es una ley de reforma constitucional que introduce una disposición transitoria especial en la Constitución, y eso permitiría que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, en ese trámite parlamentario, al acumular las dos disposiciones, los dos proyectos, pueda generar un debate y proponer un texto sustitutorio que sea lo más arreglado a la Constitución, siempre y cuando, espero, la Junta de Fiscales Supremos no más bien recapacite y pueda más bien remover del cargo al fiscal Pedro Chávarri, porque después de este revés creo que su permanencia en el cargo termina siendo ya algo totalmente insostenible, o que el propio fiscal más bien se dé cuenta, entre en razón y se dé cuenta que tiene que dar un paso al costado y él mismo presente su renuncia. Es lo que le quedaría entonces a Pedro Chávarri, salir, digamos, por un tema ya desde el Congreso por él mismo. No habría ninguna posibilidad de que él quiera quedarse en el cargo. Por supuesto, porque en realidad la presentación del proyecto de ley del presidente, sumado a este otro que ya le he comentado de hace bastante tiempo, que generaría este debate parlamentario, lo que hace es de una u otra forma no parar la crisis, porque este debate lo que va a generar va a ser de idas y vueltas la discusión sobre si es constitucional o no. Le van a decir al presidente que es una medida dictatorial, cosas que ya hemos estado escuchando en las últimas horas. Entonces, para evitar agudizar esa crisis, creo yo que la manera más salomónica de resolver esta situación es que el fiscal de la Nación actual, ya dado los acontecimientos en las últimas horas, tenga entonces que más bien él dar un paso al costado. Si no lo quiere hacer, la Junta de Fiscales Supremos también entre razón y entonces ponga fin a esta situación que ya es insostenible. El fiscal de la Nación lo que ha hecho en las últimas horas es algo sumamente criticable porque atenta contra la lucha anticorrupción. Vea usted que el próximo viernes había que firmar el convenio. Ahora que han sido nuevamente restituidos los fiscales, creo que eso no se va a poder caer. Sin embargo, no podemos tampoco borrar lo que ha sucedido la noche del Año Nuevo y todas estas situaciones que más bien abonan a la tesis del encubrimiento. Entonces, es una situación bastante grave en donde la posición del fiscal de la Nación es insostenible en estos momentos, en mi opinión. Muchas gracias, doctor López, por esta comunicación. Muchísimas gracias, Carla. Hasta luego.
Bien, ya estamos aquí en el set con el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu. Gracias por estar aquí en Primero a las 2. Gracias a ti, Carla, por la invitación. Bien, queríamos que nos dé sus impresiones. Todo esto ha sido, digamos, prácticamente de último minuto, ¿no? Que ya han vuelto, digamos, Rafael Vela y José Domingo Pérez a estar a cargo del equipo especial Lavallato. ¿Usted también considera que debería dar un paso al costado al fiscal de la Nación, Pedro Chavarri? No tengo ninguna duda. Es lo que ordena el sentido común y la lógica después de este bochornoso incidente protagonizado por él mismo, generado por una decisión ilegal, inconstitucional, una decisión que no estaba fundada en ningún motivo relevante ni cierto. Bueno, dar un paso al costado en este momento es obviamente una consecuencia lógica de este revés, ¿no? Ha sido importante, digamos, la renuncia, por así decirlo, el paso al costado que han dado en la mañana Frank Almanza junto con Marcial Paucar, ¿no es cierto? Que, bueno, por el bien de la institución, lo dijeron, es más, al momento que fueron a dejar su declinación. Sí, sin duda. Yo creo que ha sido crucial la dimisión de estos dos fiscales, que son los fiscales que había escogido Pedro Chavarri para reemplazar a los fiscales que había removido del equipo especial. Ha sido, por supuesto, también crucial la reacción de la gente en las calles, esto que ya suele ocurrir en el país y que es digno de celebrar, que es, digamos, presionar a las autoridades ilegítimas a que cumplan con su función correctamente, que era algo que el fiscal Pedro Chavarri había abdicado, ¿no? Ya en realidad no solamente con la decisión que tomó la noche de la Nochevieja, sino en distintas intervenciones que eran abiertamente dignas de una trama de encubrimiento, ¿no? ¿Cómo queda el escenario ahora luego de estas decisiones, estos reveses? El tuit de Keiko Fujimori, ¿no? Diciendo que prácticamente está apoyando al presidente Vizcarra. ¿Cómo queda, digamos, en el Congreso de la República y otros actores políticos como Alan García? Lo primero es claro, la más absoluta soledad de dos personajes involucrados en esta trama, que son primero el fiscal Pedro Chavarri, abandonado en primera instancia por las dos personas que había escogido para reemplazar a los fiscales del equipo especial, y la segunda persona que también queda en una situación absolutamente incómoda es Alan García, ¿no? Porque Keiko Fujimori se acaba de desmarcar del fiscal de la Nación, ha señalado su conformidad con la presentación del proyecto de declaratoria de emergencia del Ministerio Público, lo cual supone, ¿no es cierto?, o supondría, según ordena también en este caso la lógica, que su bancada vote a favor de ese proyecto en el Parlamento y que eso dé lugar a la remoción del señor Chavarri, si es que antes él no toma la decisión de apartarse voluntariamente. Entonces, yo creo que aquí, en estas circunstancias que muchos supusieron la noche del 31 de diciembre podía ser funcional a ciertos personajes ligados a esta trama de corrupción, termina siendo completamente atentatoria contra esos propios intereses, ¿no? Pero ¿qué hay sobre los argumentos de Chavarri para destituir justamente a Rafael Vela y a José Domingo Pérez? Eran, digamos, él consideraba que no se había dado un buen manejo en este proceso de investigación del caso Lavallato. ¿Es realmente así? ¿Eran argumentos sostenibles si es que al final se ratificaban a estos otros dos fiscales en este equipo? El señor Chavarri fundó su decisión en dos argumentos que ya habían sido recogidos en algún momento por él mismo o por personas ligadas al fiscal de la Nación. Lo primero era esta especie de publicitación del trabajo de los fiscales, en particular del trabajo del fiscal José Domingo Pérez. Y el segundo era esta insubordinación presunta, ¿no?, de fiscales, en este caso de un fiscal provincial como el fiscal José Domingo Pérez, respecto de alguien de un superior jerárquico como es el fiscal de la Nación. Ninguna de las dos razones esgrimidas por el fiscal de la Nación son atendibles para tomar una decisión de esta naturaleza. Lo primero es porque básicamente el órgano de control interno del Ministerio Público ya se había pronunciado respecto de la actuación del fiscal Pérez en relación precisamente a esa presunta insubordinación o exposición del caso y había archivado la investigación que se abrió en su momento. Y en segundo lugar porque además
el hecho de que el Ministerio Público sea una institución jerárquica no la iguala con una institución castrense. Es decir, no hay una sumisión ni una obediencia a rajatabla de quienes tienen la labor operativa de investigar el crimen. El Ministerio Público tiene por obligación constitucional la persecución del delito, y en esa persecución, en esa ejecución de funciones, los fiscales son absolutamente autónomos e independientes de cualquier tipo de directiva que se entregue desde arriba. Lo contrario sería absurdo y sería violar un principio que es el principio de independencia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ninguna de las razones que en su momento argumentó el fiscal Chávarri para remover a estos fiscales sostenían esta decisión. Por eso pues se da la argumentación de que es un tema más que nada político para salvaguardar o tapar a algunas personas que están involucradas en este caso. Yo no tengo dudas, lo digo hasta ahora, creo que Chávarri obedece intereses de personajes vinculados a la trama de corrupción del caso Lava Jato en Perú. Y lo voy a decir con todas sus letras. Aquí están, obviamente, detrás de esta decisión, después obviamente se han tratado de apartar, están Fuerza Popular y el APRA, ¿no? Y Chávarri ha sido funcional a los intereses de ambas agrupaciones políticas, devenidas organizaciones criminales, en el último tiempo. Que hoy la señora Keiko Fujimori se aparte, ¿no? Habla de una nueva estrategia, de un abandono, sí, probablemente, de la coalición que ya tiene varios años entre el APRA y el Fujimorismo, y de la más terrible soledad en la que debe estar en este momento el señor Alan García, ¿no? En el caso del Congreso de la República se habla pues de que la bancada de Fuerza Popular prácticamente se está desmembrando, ¿no es cierto? Y bueno, tras esta declaración a través del Twitter de Keiko Fujimori estaría incluso ahora un poco más desmembrada. Habíamos escuchado a algunos congresistas pues que todavía estaban respaldando a Chávarri. Sí, yo creo que hay una falta de comunicación, ¿no?, entre las decisiones de la lideresa y las reacciones lógicas en función de los intereses de la bancada o de los intereses inmediatos o de las conversaciones que ha tenido la bancada. Sí, pero esto, digamos, es un poco más la expresión de una crisis de Fuerza Popular que no es de hace unos días, que ya viene arrastrando de hace varios meses, ¿no? Y que seguramente dará lugar a, decía yo, la aprobación de un proyecto que tiene que tramitarse además con urgencia. Es ahora, incluso después de esta decisión repensada del fiscal de la Nación, que el Ministerio Público se encuentra en crisis. Con una persona con ese nivel de liderazgo, ¿no?, el Ministerio Público no puede seguir. En ese proceso, ahora que bueno, van a continuar Rafael Vela y José Domingo Pérez, digamos, esta ida y venida, ¿va a perjudicar en algo la investigación? O digamos, como ellos se quedaron con los documentos, no entregaron nada al equipo que entraba supuestamente, tendría que continuar fluidamente y los plazos que ellos se habían marcado para hacer algunas entrevistas, porque se venía un interrogatorio importante en Brasil, ¿eso tendría que continuar tal cual? En lo inmediato, que esto era sin duda lo más preocupante, es decir, el fracaso del acuerdo con Odebrecht, que involucra, en primer lugar, la admisión de responsabilidad penal de la empresa, pero sobre todo también la búsqueda de otros responsables, sobre todo funcionarios públicos del Perú, ¿no es cierto? Y eso, los términos del acuerdo, los tiempos de las entrevistas, la firma del acuerdo y su convalidación judicial tendrá que seguir su curso, felizmente. La reacción del fiscal Chávarri, una reacción por supuesto no voluntaria, una reacción forzada, permite sí pensar que esto puede continuar. Tendría que continuar. En los plazos que se han fijado Rafael Vela y José Domingo Pérez. Esperemos que sí, no tendría por qué ser distinto. En todo caso, estas movidas, digamos, el fiscal de la Nación, si es que no da un paso al costado, le corresponde al Congreso, digamos, sacarlo, por eso podría tardar todavía algunos meses. ¿Qué pasaría, digamos, en este tiempo en que Chávarri continúe todavía a cargo de la Fiscalía? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero, que Chávarri ha estado a cargo de la Fiscalía y ha estado, a decir de los propios fiscales del equipo especial, entrometiéndose en las investigaciones. De hecho, tiene una denuncia interpuesta por el fiscal José Domingo Pérez por encubrimiento personal respecto del caso específico de los cócteles de Fuerza Popular. Y ahora, ¿no?, frente a esta crisis generada por él mismo, tiene además los reflectores de la opinión pública puestos permanentemente en cada una de las actuaciones que tenga
en esta trama, pero en todo el ejercicio de su función como fiscal de la Nación, de tal manera que lo que dure, y esperemos que sea muy poco, en el cargo, el señor Chávarri estará expuesto al escrutinio público permanentemente, ¿no? De repente no se esperaba, digamos, la reacción del pueblo tras la decisión que tuvo minutos antes del 1 de enero. Yo creo que eso hay que celebrarlo, digamos que es una demostración cívica, una demostración de madurez cívica de la ciudadanía. Sí, es verdad, el señor Chávarri actuando exactamente igual a como actuaba el fujimontesinismo en el Parlamento de los 90s, aprobando leyes entre gallos y medianoche, pensó que iba a pasar desapercibida su decisión, dictándola a horas, ¿no?, de celebrarse el Año Nuevo. Se equivocó, tiene al frente a un pueblo decidido a no soportar más este tipo de actos arbitrarios y de luchar contra la corrupción. Bien, muchas gracias por haber venido aquí a Primera a las 12. No, gracias a ti, Carla, como siempre. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.